presenta Notimar al amanecer. Martes 28 de abril del 2020, muy buenos días amigos televidentes, bienvenidos a una edición más de Notimar al amanecer. Rápidamente iniciamos el segmento de entrevista y hoy me acompaña Galo Cabanilla, él es economista y nos va a hablar sobre las medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional. Muy buenos días y bienvenido a este espacio. Muy buenos días, un gran saludo al pueblo de Esmeralda, de acá de Guayaquil. Un placer. Economista, con respecto a las medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional, yo quisiera empezar preguntando cuáles serían las consecuencias inmediatas que tendrían estas medidas económicas. En definitiva, el gobierno no tiene un programa económico, por lo tanto el impacto de estas medidas no es determinante para mejorar la situación del país. Un programa económico que implique una política fiscal, una política monetaria, acciones directas y decisiones sobre las empresas, especialmente en el problema de la iliquidez que están teniendo las empresas. Más allá de que se necesita primero afrontar el problema de la crisis sanitaria para a partir de eso comenzar a solucionar también el problema económico. Por eso yo considero que las medidas son absolutamente insuficientes. ¿Qué decir de la deuda pública que tiene el Ecuador? El Ecuador tiene una deuda que es muy alta y que, dicho sea de paso, se incrementó más en este gobierno. Sin embargo, frente a la situación de crisis que estamos viviendo todos los países en el mundo por esta crisis global, es obvio que lo lógico es declarar la moratoria de la deuda externa. Con eso, el Ecuador, si deja de pagar la deuda externa, capital e intereses en este año y el siguiente, y reprograma esos pagos para partir del 2022 o 2023, entonces el Ecuador se está ahorrando ahí alrededor de 7.500 millones de dólares. Si eso le sumamos ciertos rubros que deben inyectarse en la economía, como le digo, más el déficit que maneja un poco la estructura del Estado, estamos hablando de que el Ecuador puede llegar a tener entre ese ahorro más otras medidas que debería tomar alrededor de unos 13.000 millones de dólares de los que va a poder disponer en el tiempo para poder afrontar la crisis. Teniendo en cuenta la pandemia que estamos viviendo actualmente y que ha ido afectando la economía de varios países en el mundo, Ecuador, ¿qué tendría que hacer para reactivar la economía del país? Por ejemplo, no sé si se tendría que pedir prestado a organismos multilaterales. El Ecuador, claro que puede optar por la opción de los organismos multilaterales si ya hablamos de liquidez. Y de hecho, se está esperando los 2.000 millones de dólares que puso como excusa el ministro de Finanzas, Richard Martínez, para pagar la deuda externa en el mes de marzo, cuando era completamente impertinente hacerlo, dado que estábamos en plena lucha contra el coronavirus, la curva estaba elevándose, los números de muertos a esa fecha eran hasta desconocidos, luego se ha venido a conocer los miles y miles de muertos y de personas contagiadas que hay en el Ecuador y especialmente en Guayaquil, que es un poco infeccioso. Entonces, esta es una buena opción, pero la propuesta que yo tengo es una propuesta de emitir bonos patriotas. ¿Qué son los bonos patriotas? No es nada más y nada menos que el mecanismo que han usado países luego de una guerra, porque finalmente vivimos una economía de guerra. El enemigo se llama COVID-19, al cual incluso todavía no lo hemos identificado adecuadamente, como lo he venido sosteniendo en cuanto a dimensionar la crisis adecuadamente. Pero más allá de eso, los bonos patriotas son bonos que se venderían a capitales ecuatorianos, a banqueros, a empresarios, a inversionistas ecuatorianos, a los cuales se les daría un incentivo para la compra de dichos bonos. Estos bonos serían emitidos a no más del 6% o el 5% del total, sumando la tasa
LIBOR más el otro componente de la tasa de interés. Y de esa manera, el Ecuador podría recaudar entre 3.000 y 5.000 millones de dólares por año. Ese es un mecanismo de ayuda que se ha usado en las economías de guerra y que es una mejor opción, sustancialmente, a la de ir a pedirle contribuciones al sector privado, cualquiera sea el sector en este momento, más allá de algunos sectores que han obtenido importantes utilidades durante los años y que deberían hacerlo por su propia voluntad, pero en todo caso no lo han hecho. Algo muy importante aquí, Biblia, por ejemplo. Por sus obras los conoceréis. Entonces, estos bonos al 6%, que recauden unos 3.000 a 5.000 millones de dólares, serían una inyección importante, pero para eso se necesita liderazgo, mi querido. ¿A quiénes irían dirigidos estos bonos, Pedro? Estos bonos patriota serían dirigidos a los capitales ecuatorianos. ¿Cuáles son los capitales ecuatorianos? Los banqueros, los empresarios, las personas naturales o jurídicas que tienen dinero en el exterior. Serían transados a través del mercado de valores para garantizar su transparencia. Tendrían la garantía del Estado y lógicamente la prioridad del Estado para su pago. Y esto le ayudaría al Ecuador a superar este abismo por donde estamos pasando, a construir un puente para que pueda pasar el Ecuador, la economía en esta circunstancia, hasta que se pueda rehabilitar la misma. Muy bien, con respecto a estos bonos, teniendo en cuenta esta medida económica, ¿de qué manera se podría plantear esto al gobierno nacional, teniendo en cuenta que ya se tomaron algunas medidas? Además, ¿qué otras medidas podría adoptar el gobierno nacional con respecto, por ejemplo, a reducir la excesiva carga burocrática que tiene el país? Mire, a ver, aquí hay un tema que es muy importante y que es una visión de país como persona, como ser humano. A ver, por un lado, los bonos, así como muchas decisiones que hubieran calmado la crisis en el Ecuador, las puede tomar directamente el gobierno. El problema es que no las toma, el problema es que no actúa, no ejecuta, sino que las cosas quedan pues para eternas memorias. Eso es número uno. Número dos, el hecho de bajar en este momento la burocracia no debe ser la prioridad del gobierno, porque cuando hablamos de burocracia, en otras palabras estamos hablando de dejar sin empleo a personas como usted, como yo y como los televidentes, mi querido. Pero hay que tener en cuenta de que hay muchas entidades que ni siquiera uno las conoce. El día de ayer podría nombrarle unas 10 entidades que podía haber visto o investigado, sobre todo, que ni siquiera las conocíamos. Pero esa optimización de la burocracia es lo que se supone que el gobierno ya venía haciendo desde hace 3 años. Entonces, ¿qué optimización es la que ha hecho? Si llegamos a este punto todavía con precisamente, debería haber un diagnóstico de saber qué es lo que hicieron estas entidades y así tener en cuenta de que si se deben suprimir o no. Pero no solamente las entidades, pues, porque eso es otra cosa, eso es parte ya de la nueva visión que tiene el Estado después del coronavirus para reactivar la economía y para inclusive establecer un nuevo orden económico y social. Con lo que yo no estoy de acuerdo es con ese discurso de decir baje la burocracia, disminuye el tamaño del Estado, pero detrás de eso hay personas, hay seres humanos que se quedarían sin trabajo y que en una situación de crisis no tendrían para alimentarse, no tendrían para cumplir con sus obligaciones. Ahora, incluso hay empresas públicas que se dice que tienen pérdidas, pero ¿cómo va a funcionar una empresa pública si el Estado le arranca la liquidez que va generando esa empresa? ¿Qué empresa puede funcionar así? El 6 de marzo, mediante un oficio, el Ministerio de Finanzas solicitó todo el dinero que tuvieran en caja las empresas públicas. ¿Y sabe para qué lo solicitó? Para pagar la deuda externa.
Con eso acumuló 284 millones. ¿Se debe cuestionar esta priorización que ha hecho el gobierno nacional con respecto a la deuda externa? Totalmente, totalmente. Fue impertinente, fue inapropiada y estuvo absolutamente fuera de tiempo. Fue una decisión criminal, como lo he dicho. Porque si en ese momento se hubiera utilizado los recursos económicos por parte del gobierno de Moreno y Otto, la decisión criminal de ellos de pagar la deuda externa no se hubiera realizado. ¿Por qué? Ya teníamos el primer caso del coronavirus, quiero recordarle a la ciudadanía, el 29 de febrero. Ya sabíamos del primer caso de coronavirus y dejaron que la enfermedad se extienda. De ahí vino el 4 de marzo el partido Barcelona Independiente, con permiso del propio gobierno de Moreno y Otto, y el 6 de marzo comenzaron a recoger los dineros de las empresas públicas para luego, en la tercera semana de marzo, ejecutar el pago de la deuda externa, cuando la pandemia estaba en pleno desarrollo y el gobierno no estaba actuando en sindéresis como tenía que ser. Galo, yo quisiera llegar ahí a una conclusión tras todo lo que hemos hablado. Con respecto, por ejemplo, estamos viviendo la peor etapa económica que ha vivido el país, teniendo en cuenta de que el país tiene una deuda pública sumamente elevada, no posee reservas en el Banco Central, asimismo en la década pasada vendió sus reservas de oro. El gobierno actual, como el gobierno que vendrá, no tendría algunas alternativas teniendo en cuenta la crisis económica que está atravesando. Entonces, con todo esto que le acabo de mencionar, ¿estamos viviendo la peor etapa económica que tiene el país a nivel de historia? Y sí, estamos viviendo la peor etapa económica a nivel de historia. Es la peor pandemia que se ha vivido en el mundo. Lógicamente eso tiene unos efectos en la economía, pero también yo creo que es el gobierno de Moreno y Otto el de peores decisiones en la historia también. Ahora, algunas precisiones. La reserva monetaria, la reserva internacional sí tiene oro, sí tiene un componente de oro. Segundo, hay 2.800 millones de dólares. Las autoridades correspondientes lo certificaron el otro día en una entrevista. Y adicionalmente, el Ecuador como tal tiene una presión económica importante, pero necesita implementar medidas macroeconómicas que provienen directamente del gobierno. Es verdad que la ley de emergencia tiene algunos mecanismos, como las reformas a la ley de inquilinato, como el tema de del seguro de desempleo, etcétera. Algunas opciones, algunos artículos que se tienen que aprobar que van a beneficiar a los ecuatorianos. Lo que no está bien es eso de incluir al IES en el sector público no financiero para que el Ministerio de Finanzas pueda meterle la mano y algunos otros detalles. Pero lo más importante aquí es que estas decisiones deben ser tomadas pertinentemente y el gobierno no está tomando sus decisiones, no está gobernando con políticas macroeconómicas que beneficien realmente a la ciudadanía y al país para superar esta etapa de iliquidez. Como le digo, es un problema de iliquidez. Tenemos que pasar este abismo, hay que construir ese puente, hay que facilitarle recursos a la economía, a los pequeños y medianos empresarios, créditos que no pasen del 5%. Y eso el gobierno lo puede hacer, por último, con un decreto. Y que el sistema financiero se acomode a la crisis, pero es lo que no se está haciendo. Se mantienen privilegios de los sectores que siempre han lucrado en el Ecuador, los banqueros, de los empresarios grandes, pero no se está dando la prioridad a la economía, a los grandes actores, a la mayoría, a la masa, que es la que necesita de acciones puntuales. Muy bien, otras medidas de economistas, no sé si serían prudentes también hablarlas un poco con respecto a las medidas que pide la ciudadanía. Por ejemplo, el recorte de asambleístas sería una buena opción. Mire, para hacer todo este tipo de recortes hay que hacer una reforma completa en el Estado, con la cual yo estoy de acuerdo. Yo creo que es necesario construir un nuevo orden institucional, económico, social, que privilegie a las personas, su bienestar, su salud, su desarrollo económico con justicia y equidad.
De ahí que no solamente es un tema que tiene que ver con el número de asambleístas, tiene que ver con las instituciones del Estado, algunas que ya han quedado caducas y otras que tienen que crearse. El enfoque de la economía como tal, para no privilegiar a los grandes fortunas, sino más bien a la economía de todos los ecuatorianos. Que tengamos los ecuatorianos acceso realmente a la salud. Entonces, hay poner en el presupuesto general del Estado los rubros necesarios para que todos los ecuatorianos gocemos de salud, gocemos de acceso a crédito, la eliminación o cambio de la ley de la central de riesgo, que es en este momento un problema para que los ecuatorianos puedan acceder a los créditos, porque es absolutamente ilegal la forma como los ecuatorianos se los pone en la central de riesgo. Y precisamente se quiere reactivar la economía y hay varias trabas en esto de lo que usted acaba de mencionar con respecto a la adquisición de algunos créditos en varias entidades bancarias. Teniendo en cuenta todo lo que hemos mencionado, ¿qué es lo que se viene para Ecuador? El día de ayer yo podía ver varias publicaciones de organismos internacionales hablando de economía y lo que se viene es fuerte. ¿Qué es lo que se viene para Ecuador también? Lo que se viene para Ecuador es un gran desafío para salir adelante. Se viene la oportunidad, si se la quiere llamar así, una situación de resiliencia para Ecuador, de salir de la situación crítica en la que se encuentra. Y para eso tenemos que apoyar el hombro, pero se necesita liderazgo. Ese liderazgo que tiene que ser leal y consecuente con la gente, que tiene que priorizar a las personas. Esta decisión, por ejemplo, de dejar a los COEs cantonales para que ellos definan la semaforización, es decir, el paso del aislamiento Distanciamiento social. Al distanciamiento social, muchas gracias, perdón. Esta situación es una irresponsabilidad, por cuanto debe ser coordinado a nivel de país esta medida. Esta medida que la han adoptado, por ejemplo, los países que se encuentran en una mejor condición o que han manejado de una mejor forma la crisis, la han hecho primero porque hicieron las pruebas suficientes. Nosotros no hemos llegado ni al 1% de la población para saber realmente la condición de los pacientes, la cantidad de contagiados que existe. Segundo, tienen un sistema de salud fuerte. El Ecuador tiene 1.5 camas por cada 1000 habitantes. Alemania, por ejemplo, o Corea del Sur, por ejemplo, tienen nada más y nada menos que Alemania 8.3 camas por cada 1000 habitantes y Corea del Sur 13 camas por cada 1000 habitantes. Entonces estamos hablando de un sistema de salud sólido. Mal se puede entonces pensar que aquí se puede adoptar las mismas medidas y peor, de una manera descentralizada, lo cual va a generar una expansión de la epidemia. Ojalá que haya responsabilidad, ojalá que se cambie esta decisión, porque se debe arbitrar medidas para que la gente pueda más bien sostenerse en el aislamiento. Para eso nosotros hemos propuesto los centros de aprovisionamiento de productos prioritarios, para que haya puntos de aprovisionamiento en las diferentes partes del país, la gente tenga acceso a alimentos, el gobierno otorgue un bono virtual de $120 y lo maneja a través de las Fuerzas Armadas y con con el apoyo de las redes de supermercados, de productores, de agricultores, etc. Ese es un esquema, pero todo esto merece una planificación y debe hacerse paulatinamente. De ninguna manera tomar estas acciones de una manera tan irresponsable, ¿no? Y tan dolorosa como lo que dijo el ministro de Salud, que en realidad yo no sé por qué sigue de ministro, una persona que dice una mortandad chiquitica, del 1% que representa de 80.000 a 100.000 personas.
O sea, para este señor 80.000 a 100.000 personas es una mortandad chiquitica. Los ecuatorianos exigimos que los funcionarios públicos sean más responsables. Y si esos son sus indicadores de gestión, pues deberían irse a su casa y tratar pues con otro tipo de, digamos, ejercer su profesión no con seres humanos, sino con otro tipo de acciones, ¿no? Con otro tipo de actividades. Sí, precisamente lo que usted acaba de mencionar de las declaraciones del Ministerio de Salud Pública ha tenido varias contravenciones, sobre todo teniendo en cuenta que la ciudadanía se ha dado cuenta de estas declaraciones y se pone a pensar en números, y esa cifra pequeñita es la que realmente ha alarmado a la población. Muchísimas gracias por acompañarnos, estaremos atentos a toda la información emitida también y estaremos atentos a todo el análisis económico que usted está emitiendo en varios medios de comunicación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias también, un placer como siempre, un gran saludo al pueblo esmeraldeño, cuídense mucho y que Dios nos bendiga a todos. Muy bien, momento de irnos a una pausa comercial, al volver estaremos con más entrevistas, ya regresamos. Muy bien, amigos televidentes, continuamos con más en el espacio de entrevistas y hoy nos acompaña Ivette Estupiñán, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El tema a tratar son varias de las gestiones que vienen realizando con respecto a la consejera. Muy buenos días y bienvenida. Sí, buenos días, muchas gracias Gustavo y a todos quienes hacen Telemar. Buenos días a toda la comunidad esmeraldeña también. En efecto, el Consejo de Participación Ciudadana ha venido trabajando en este episodio de emergencia sanitaria. Lo hemos hecho, como la mayoría de las instituciones, a través de las conexiones en línea. El 22 de marzo tuvimos un pleno extraordinario en el que hicimos varios exhortos a la Presidencia de la República, específicamente el día 22 de marzo instamos a la Presidencia de la República para que se declare la moratoria del pago a la deuda externa frente a los ingresos económicos. Creo que fuimos una de las primeras entidades en las que planteamos que pagar la deuda no era posible porque esos recursos había que destinarlos a la emergencia sanitaria. De la misma manera, hemos instado a la Presidencia para que se compren insumos médicos y equipos de bioseguridad en todo el país a los profesionales de la salud para que puedan atender a los pacientes sospechosos y confirmados del coronavirus. Así también instamos a la Presidencia para que se realice la compra de reactivos de las pruebas de detección y de medicamentos necesarios para poder hacer los tratamientos. Igual lo hicimos también para que se adecúen y equipen todas las unidades de cuidados intensivos en los hospitales del país y de esa manera instamos a solicitar al presidente la reapertura tanto del Hospital Neumológico Valenzuela de Guayaquil como el Hospital Delfina Torres de Concha, y que estos cuenten con el equipamiento necesario, así como el Hospital de Especialidades de Portoviejo. Ya veíamos la necesidad de poder articularnos y en función de eso, pues varias autoridades nos hemos sumado a la reapertura del Hospital Delfina Torres de Concha, que ha sido una lucha incansable de la Asociación de Jubilados de Esmeraldas y que ellos han estado pendientes de que este hospital se reaperture. Sin embargo, estimada Ivette, con respecto, para ir paso a paso en la entrevista, lo primero que usted acaba de mencionar sobre lo de la deuda externa, ¿cuáles han sido los resultados teniendo en cuenta de que ya se ha podido renegociar, según lo anunciado hace una semana el presidente de la República? Claro, nuestro exhorto y estos exhortos que hemos hecho era con la finalidad de poder dar luces y orientar al gobierno nacional en una emergencia sanitaria que iniciaba en ese momento, porque ustedes saben, el 16, 17 de marzo fue cuando conocimos los ecuatorianos que ya
se realizaba un estado de excepción, un estado de emergencia sanitario debido al coronavirus. Entonces nosotros remitimos, conocemos que la Presidencia de la República ha dado el trámite correspondiente, pero queda en el criterio de la Presidencia las acciones que se hayan realizado. Vimos días posteriores que el ministro de Finanzas comentaba que se había pagado para renegociar la deuda. Nosotros nos mantenemos en que pagar la deuda en estos momentos, cuando el Estado ecuatoriano necesita de recursos, no es conveniente. Sin embargo, también hemos hecho los exhortos debidos, por ejemplo, para el pago de los recursos económicos a todos los servidores públicos y proveedores. Así también lo hicimos para instar a los propietarios de viviendas, locales comerciales, que suspendan por el lapso de 90 días los pagos de cánones de arrendamiento, para evitar que se afecten de alguna manera toda la economía local de los Y precisamente este es uno de los grandes factores que tiene que hacer el gobierno nacional con respecto a reactivar la economía. Eso mencionando de los efectos que ha tenido el COVID-19 en el país. Sin embargo, para que conozca un poco la ciudadanía con respecto que hace 10 días exactamente publicó el presidente de la República, donde menciona que la deuda externa ha sido renegociada, aceptada por supuesto, y donde menciona que el país se ahorra 811 millones de dólares para la emergencia sanitaria. ¿Cómo se distribuiría esto ustedes como Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cuál sería el exhorto para la Presidencia de la República para que distribuya este dinero debidamente a la emergencia sanitaria? Sí, en efecto, Gustavo, hemos estado pendientes de las acciones, hemos realizado algunas actividades los consejeros. Este jueves yo tendré un conversatorio en línea con algunos economistas para realizar propuestas al gobierno con la finalidad de empezar una reactivación económica. Además, todos conocemos que se tratará el sistema de semáforos en todo el Ecuador. Ahora los gobiernos autónomos descentralizados deberán tomar las decisiones. Entonces es importante que contemos con los recursos, todos los gobiernos autónomos descentralizados que cuenten con los recursos. Asimismo lo hizo el Consejo de Participación Ciudadana en el pleno número 29, realizando un exhorto para el pago de los haberes a todos los gobiernos autónomos descentralizados que ahora tendrán que tomar las decisiones y reforzar sus acciones en territorio de acuerdo al último pronunciamiento. Además, también hemos instado al gobierno para que solicite al gobierno de la República de China ayuda humanitaria para poder enfrentar estas acciones. Otra de las acciones que hemos emprendido es instar a la Presidencia de la República para que se disponga al COE nacional, se creen bancos de alimentos en cada cantón, en coordinación con todas las entidades públicas necesarias para realizar estas acciones. Hoy vemos una necesidad imperante en relación a la escasez de alimentos y también a la especulación en los precios, y por eso yo considero necesario, y siendo una decisión tomada por el Pleno del Consejo, que todavía difundamos de este accionar para que podamos articular esas acciones. Personalmente, como consejera, hemos realizado algunas gestiones para el intercambio de productos sin tener que utilizar el dinero, que hoy también es un factor contaminante. Así lo hemos hecho a través de la FECAOL, el movimiento campesino, que realizó la semana pasada el intercambio de productos entre la prefectura de Tungurahua, quien está en este momento quizás lo que asumiendo el rol es la señora Zaida Hayek. Ahí quisiera preguntarle algo con respecto a lo que usted acaba de mencionar con los exhortos también a las deudas que tienen los gobiernos autónomos descentralizados. Por ejemplo, en ese caso yo creo que Esmeraldas debería hacer el llamado al gobierno
al gobierno con respecto a las deudas. Por ejemplo, en el municipio de Esmeraldas se entiende de que no llegan los recursos del gobierno nacional, por lo cual no pueden reactivarse en la economía, no pueden hacer diferentes gestiones con respecto a la emergencia sanitaria, y teniendo en cuenta de que es muy importante ahorita lo económico y no llegan los recursos por parte del gobierno nacional. Quizás Esmeraldas está siendo relegada de cierta manera. No, no creo así. Debemos más bien asumir lo que está ocurriendo en todo el país. El sistema sanitario en la ciudad de Guayaquil, en la provincia de Guayas, se ha desbordado y pues se le ha dado atención prioritaria como debe de ser. Sin embargo, pues hoy con la decisión que ha tomado el presidente de la República en darle la atribución a los gobiernos autónomos descentralizados para que cumplan esto, es a los municipios que les corresponde. Yo invito en este momento a todas las autoridades a que nos sumemos para exhortar no solo el cantón de Esmeraldas, también el cantón de Muisne, también el cantón de Eloy Alfaro, también tengo conocimiento que el cantón de Río Verde no cuentan con los recursos necesarios para poder asumir este desafío que tenemos contra un enemigo invisible. Yo también quiero mencionar allí y hacer la invitación a todos los esmeraldeños para que nos inscribamos a través de las redes sociales del Consejo de Participación Ciudadana a formar parte de la veeduría para vigilar el equipamiento y funcionamiento del reaperturado Hospital Delfina Torres de Concha, que hoy cuenta con 50 camas y que ha asumido este reto la señora Lucía Sosa como alcaldesa, pero al Ministerio de Salud Pública le corresponde dotar de todos estos implementos. Hemos seguido a través de las redes sociales. Ramón Echeverría también ha sido uno de los concejales del municipio que han estado solicitando y que han estado dando seguimiento, inclusive han estado en las tareas de limpieza como municipio al hospital para poder contribuir en esta necesidad que es de todos los esmeraldeños. Las cifras hoy muestran que tenemos un contagio comunitario y que en función de eso, pues nosotros debemos articularnos. También, estimado Gustavo, permítame hacer la invitación a la ciudadanía a colaborar. Primero, a inscribirse. Hemos lanzado una iniciativa que, sumándonos a SOS Familias a nivel nacional, hemos creado SOS Familias Esmeraldas. Hemos acogido iniciativa que nace. ¿En qué emprende esta iniciativa que usted acaba de mencionar que se está ya realizando en Guayaquil? Sí, queremos que también ser un apoyo y un aliciente al agobiado Estado ecuatoriano para poder identificar, en este caso, a mujeres cabezas de hogar, a madres de familia que hoy tienen que asumir el reto de llevar y de tener que darle de comer por lo menos una vez al día a sus hijos. Y esta situación la hemos iniciado en el cantón de Esmeraldas. Yo espero poderlo hacer en toda la provincia para identificar y poder ayudar con kits alimenticios. Lo hemos estado haciendo, hemos entregado algunos kits, pero debemos ubicar los lugares y darle prioridad a mujeres, a ancianas que hoy están solas en sus hogares y que no pueden adquirir los recursos porque, por ejemplo, vendían corviches en la esquina o vendían papel higiénico. Precisamente hay varias personas que dependen del diario. Aquí, sobre todo en Esmeraldas, nos hemos dado cuenta de que ahora son obligados a salir por conseguir algo de comida, por lo cual también se hace un llamado al gobierno nacional para que vea este tipo de realidades. Hay realidades que todavía no se conoce totalmente y que ha tenido efecto con respecto a lo que es la pandemia que estamos viviendo en este año. ¿Cuál sería, para finalizar con la entrevista, las recomendaciones de la ciudadanía, por un lado, y además
la información que sea emitida por el Consejo de Participación Ciudadana y particularmente con esta iniciativa que usted acaba de mencionar para que la ciudadanía tenga más conocimiento? ¿A dónde podría informarse y cómo también podría participar la ciudadanía? Sí, en efecto, yo solicité al Pleno del Consejo que podamos identificar todas las iniciativas ciudadanas, porque además el artículo 7 de la ley del Consejo de Participación Ciudadana lo señala así. Sin embargo, pues el Pleno no consideró importante mi moción y esta iniciativa la he lanzado como consejera, como esmeraldeña y haciendo sinergias, porque yo también he tenido que asumir sola la manutención de mi hijo. Hace unas semanas veíamos en las redes sociales una madre de familia que intentó suicidarse con sus hijas de 2 y 5 años y que lo hacía porque no tenía cómo llevar un plato de comida a sus hijas. Entonces, eso muestra que las mujeres que hemos tenido que asumir el liderazgo y el rol de madres, de cabezas de hogar, que encuentren un aliciente. Lo pueden hacer a través de la página de Ide de Estupiñán en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, pero allí hay un link para que ingresen. Es una plataforma que hemos creado en el que ustedes pueden poner los datos, poner la ubicación exacta para llegar y entregarles los donativos a sus casas. Yo quiero agradecer también a mi familia que me está apoyando en esta iniciativa. Ustedes conocen, como esmeraldeña nos conocemos todos. No soy una mujer con un poderío económico, pero que sí tenemos y que como familia estamos contribuyendo en esta emergencia. También en mis redes sociales está el link para que puedan inscribirse en la veeduría, a formar parte de esta veeduría para vigilar el equipamiento y el funcionamiento del Hospital Delfina Torres de Concha. Así es. Allí también vamos a apoyar a SOS Chamanga. Hoy ustedes conocen, Chamanga fue uno de los cantones, de las parroquias del cantón Muisne más afectado por el terremoto, y ahora necesitan alimentación y implementos de limpieza para poder superar precisamente esta información. Deberemos de estar atentos ahí. Muchísimas gracias, estimada Ivette, con respecto a la información que acaba de emitir, y así es. Entre más manos se sumen a la ayuda de la emergencia sanitaria, más rápido podemos salir adelante, donde todos debemos dar un mismo puño y así podemos salir adelante de esta emergencia sanitaria. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, buen día. Muy bien, amigos televidentes, vamos a una pausa comercial rápida y volvemos con más entrevistas. Ya regresamos. Muy bien, amigos televidentes, y ya para ir concluyendo con el espacio de noticias, les damos a conocer el boletín de prensa emitido por el Ministerio de Salud Pública con respecto a las cifras mencionadas el día de ayer, donde se ve una reducción en algunas provincias con respecto a los casos confirmados de COVID-19. Ahí tenemos las cifras correspondientemente, donde la explicación menciona que los datos por provincia indican una disminución de casos que ha generado inquietud entre la ciudadanía, puesto que el número de contagiados reflejados en el gráfico por provincia de hoy se reduce en relación a las cifras presentadas el viernes 24. Esta cartera de Estado informa que se continuará reportando las cifras nacionales de pruebas PCR sumadas a las pruebas rápidas de manera consistente para efectos de la comparación con data previamente publicada. Sin embargo, a partir de hoy, las cifras por provincia reportarán solamente los datos obtenidos de las pruebas a través de la metodología PCR. El Ministerio de Salud ha tomado esta decisión como respuesta al gran número y variedad de pruebas rápidas que se encuentran disponibles a nivel nacional, el retardo en la validación de pruebas provenientes de otras instituciones públicas como son el IES, el ISPA, ISPOL, etcétera, y laboratorios privados, y también debido a únicamente las pruebas PCR son las pruebas homologadas a nivel internacional
que determinan la presencia del virus. Solo esas pruebas otorgadas certeza diagnóstica a la ciudadanía. El dato hasta el momento que se menciona es que se han descartado 25.052 casos. Asimismo, en lo que se ha aplicado 16.130 pruebas PCR y 8.922 pruebas rápidas. Los casos confirmados hasta el momento en el país son de 23.240 casos y han aplicado 15.004 pruebas PCR y 8.236 pruebas rápidas. Eso es lo que menciona el Ministerio de Salud Pública en cuanto a las cifras informadas el día de ayer. Déjeme ver si tenemos más información con respecto. ¿Me informa si tenemos la entrevista? Sí. Muy bien, vamos con la entrevista. Correspondientemente nos va a acompañar el intendente de policía, donde nos va a informar sobre las gestiones que vienen realizando. Muy buenos días y bienvenido. Sí, buenos días. Muchas gracias por el espacio que nos brindan en este prestigioso medio de comunicación. Precisamente Érico Puente, intendente de policía aquí en Esmeraldas, nos va a comentar un poco de los operativos que se vienen realizando a nivel provincial. Tengo entendido de que usted ha sido delegado por parte del gobernador de Esmeraldas. Coméntenos un poco sobre el trabajo que se viene realizando. Sí, bueno, con disposición del señor gobernador de la provincia de Esmeraldas, señor Pablo Dati, hemos estado realizando los operativos de control, seguridad y movilidad. Es un trabajo conjunto con el equipo de gobernación, intendencia, comisaría, jefes políticos, tenientes políticos en cada cantón, coordinando acciones con la Policía Nacional, municipalidades en todos los recorridos en los diferentes cantones y en los diferentes checkpoints o puntos de control. En los operativos de control estamos enfocados y enmarcados en los distintos locales comerciales de abarrotes, conjuntamente con los técnicos del Ministerio de Agricultura, con la finalidad de controlar los precios de los productos de primera necesidad, entre otros, y para que no se especule con los precios, ¿no? Y se mantenga visible la lista referenciales de precios, y en caso de incumplimiento de los mismos se aplicarán las sanciones correspondientes hasta el cierre de los locales. En los operativos... Sí, perdón. No, continúe nomás, ahí le explico después. Le comentaba que en los operativos de seguridad nos enfocamos en los sitios donde se puede producir las aglomeraciones de personas, en los distintos bancos, centros comerciales, tiendas, abarrotes, con la finalidad de que estos adopten medidas de seguridad, con las cuales cuenten también con sus mascarillas y que organicen las filas, que utilicen mascarillas y mantengan sus distancias prudentes entre unos y otros. Y en los operativos de movilidad, en coordinación con la Policía Nacional, se realizan patrullajes en los diferentes sectores de toda la provincia. ¿Qué tipo de resultados han obtenido después de estos operativos? Por ejemplo, usted ha mencionado varias gestiones, por ejemplo, lo que es el control de las mascarillas, asimismo la especulación de precios y además, sobre todo, también cumpliendo con el toque de queda. ¿Cuáles han sido los principales inconvenientes que ha tenido la Intendencia de Policía que se ha podido encontrar en estos días que han realizado los controles? Bueno, como usted sabrá, pues hemos encontrado en las diferentes entidades financieras la aglomeración de gente. Hemos coordinado con Policía Nacional, con Fuerzas Armadas, en el apoyo a estas entidades, manteniéndoles que conserven su distancia, que usen sus mascarillas. Las personas que no entienden, se les ayuda, se les compra una mascarilla para que puedan ingresar. Hay personas que no obedecen esta situación. En cuanto a lo que tiene que ver en las riberas del río Esmeralda, también vamos a observar aglomeraciones, la gente sale de sus viviendas, se ponen a hacer deporte, se les explica, se les socializa. Hay mucha gente que cogen esto como hostigamiento, como que les estamos hostigando, pero a la final comprenden generalmente lo que es esta enfermedad, les socializa y inmediatamente ingresan a sus casas. Socializando un poco de las sanciones que podrían tener estas personas que estén incumpliendo lo que usted acaba de mencionar, ¿cuáles serían estas sanciones y cómo ha ido acatando las personas que ya han sido sancionadas? Bueno, en el toque de queda estamos en los diferentes cantones realizando los operativos conjuntamente con las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, como se lo he mencionado. Un apoyo muy importante para nosotros. Hemos determinado de que hay personas
que se encuentran en las canchas, se los ha llamado, se les pide el documento de identidad y le pasamos directamente el procedimiento a la Policía Nacional para que ellos sancionen de acuerdo a los procedimientos que tenemos, ¿no? Primera vez $100, segunda vez $400 y tercera vez es la detención. Muy bien, Intendente. Otra de las problemáticas de la ciudadanía es con respecto a lo que se está vendiendo en los mercados. No sé si ustedes han tenido un poco de control con respecto a esto y además se han preguntado, otra de las denuncias que le voy a dar a conocer es sobre el estipendio del gas. Están vendiendo incluso hasta $5 el gas doméstico. Entonces no sé si ustedes han tenido este tipo de denuncias y cuáles son las acciones a tomar en cuenta. Bueno, conjuntamente con el equipo de gobernación, como le manifestaba antes, Comisaría Nacional de Policía, jefes políticos y tenientes políticos, estamos haciendo los diferentes controles en los mercados y también en conjunto con el ARS estamos coordinando las acciones correspondientes. Lo que hemos podido ver es que sí, claramente se está especulando con los precios. Nosotros estamos haciendo los controles con el ARS, que es el ente encargado de regular esta situación, y ellos aplicar la sanción que les corresponde a cada uno de ellos. Algo muy importante también, tengo entendido de que la ciudadanía puede informarse a través de en línea, sobre todo teniendo en cuenta los precios que están establecidos para los diferentes productos. Y también hay una obligación de que los comerciantes deben tener la lista de precios en los ingresos a los diferentes puestos. ¿Se está teniendo en cuenta esta disposición? Sí, nosotros estamos haciendo los controles y se les está diciendo a cada local comercial que tengan en los abarrotes, en los puestos, que mantengan referenciado la lista de precios. Caso contrario, es un atenuante para sanción. Ya se les ha venido socializando durante todo este proyecto que hemos estado en cuarentena, hemos salido a los controles de madrugada, hemos socializado con los mismos productores, pero se está cumpliendo todo este proceso. Lo que pedimos a la ciudadanía, es que por favor nos informen de dónde están especulaciones. Hemos tenido denuncias, estamos actuando, estamos sancionando a estas personas que están especulando con los precios de productos de primera necesidad. Como usted sabe, esto es un proceso. Estamos trabajando con el equipo de gobernación, estamos trabajando con los tenientes políticos y estamos en los mercados. Famosamente, pues aquí siempre lo que yo menciono es que estamos jugando al gato y el ratón, mientras el intendente, la comisaria, los tenientes políticos se alejan del mismo, estas personas comienzan y me cambian los precios, pero estamos sancionando, vamos a sancionar y vamos a aplicar mano dura a esta especulación para que no se le meta la mano al bolsillo a los pobres. Quizás una pregunta que me hace un ciudadano en este momento es con respecto a que hay personas que accedieron a créditos, por ejemplo, a préstamos de otras personas y por el momento la economía ha sido parada de cierta manera y ya se están cobrando e incluso tienen amenazas por no pagar. En este caso, no sé si la Intendencia de Policía también podría tener en cuenta este tipo de denuncias con respecto a las amenazas por parte de personas que estén cobrando ciertos dineros. Sí, respectivamente ellos tendrían que coordinar con el ente correspondiente, en este caso sería Fiscalía, y denunciar esto directamente. Como saben, nosotros como Intendencia General de Policía estamos regulados al orden y al control de la seguridad de los ciudadanos. Sí, precisamente, y tendríamos que tener en cuenta también este tipo de amenazas que de cierta manera ponen intranquila a la ciudadanía. Muy bien, ¿cuál ha sido el apoyo por parte de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en estos operativos? Tengo entendido de que han ido en un recorrido por toda la provincia de Esmeraldas y principalmente pude conocer lo que se realizó en el cantón de Muisne. Sí, gracias al apoyo y la coordinación que hemos tenido con las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, que nos ha prestado la colaboración, hemos realizado pues, los operativos en los diferentes cantones, Muisne, Quinindé, Atacama, San Lorenzo, ¿no? Y estamos coordinando para diferentemente ir a los otros cantones que nos faltan por visitar. Hemos tenido una muy buena colaboración con resultados positivos al momento y se está trabajando en todos los cantones. La gobernación, el equipo de gobernación, jefes políticos y
disposición del señor gobernador Pablo Dati, nosotros estamos trabajando en diferentes cantones para organizarlos, también socializar y también pues aplicar las sanciones correspondientes que desobedezcan el toque de queda. Muy bien, intendente, una última pregunta con respecto a lo que se está llevando a cabo por parte de la Intendencia de Policía y asimismo hacer un llamado a la ciudadanía a mantenerse en casa. Esa es una de las cosas que quisiera pedirle, que haga el llamado a la ciudadanía, sobre todo que colabore de una u otra manera al trabajo que están realizando las autoridades. En otra de las preguntas también que me preocupa y que se me viene en este momento a la mente es, por ejemplo, que últimamente se ha reportado varios robos a casas. Eso también pone o intranquiliza un poco a la ciudadanía y por eso también quisiera pedirle a usted de que se intensifiquen los controles policiales, de que de una u otra manera se controle este tipo de delincuencia que está tomando campo en estos momentos. Y precisamente incluso un funcionario de la Gobernación de Esmeraldas el día de ayer sufrió un asalto. Sí, bueno, se está coordinando con la Policía Nacional, quienes toman los procedimientos correspondientes, como he venido explicando. La Policía Nacional hace un esfuerzo grande y valioso en la seguridad de la provincia y ellos están coordinando. Realmente no estamos descuidando lo que también estas clases de delitos que se están dando por parte de aquellas personas delincuentes, podríamos llamarles, que salen a hacer de las suyas en estos momentos, ¿no? Como el hecho de que no tienen comida, no tienen esto, pero igual se está poniendo mano dura en eso. La Policía Nacional está coordinando estas acciones, ¿sí? Y precisamente no es tolerable de ninguna manera, y cero tolerancia y cero impunidad, se podría decir así, si es que se logra atrapar a estos delincuentes que de una u otra manera están afectando a otras personas que estamos viviendo la misma emergencia sanitaria. Sí, bueno, precisamente pues hay que poner mano dura. Esmeraldas se ha disciplinado, está entendiendo lo que es esta emergencia, y por cuanto a la seguridad sí está trabajando coordinadamente, como le digo, con la Policía Nacional. Vamos a tomar en cuenta sus consideraciones, trabajar en conjunto con las diferentes autoridades y poner orden, ¿no? Poner orden, que es lo principal para que tengamos una sociedad más digna, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, intendente. Estaremos atentos a toda la información que realice desde Gobernación de Esmeraldas y asimismo pedirle, por último, ya para concluir con la entrevista, el llamado a la ciudadanía para que colabore con los trabajos que realiza las autoridades competentes. Sí, a la ciudadanía esmeraldeña, pues que están acatando las medidas, ¿no?, de toque de queda. En general ya estamos en esta pandemia. Quiero pues pedirle a la ciudadanía que se quede en casa, que salga lo necesario, que no salgan a las calles si no tienen que hacer nada, que salgan a lo previsto, y así nos ayudan bastante para evitar la propagación de esta enfermedad en nuestra provincia. Listo, muchísimas gracias, intendente. Estaremos atentos, como ya lo había mencionado, a toda la información que sea emitida desde la Intendencia de Policía y asimismo hacer el llamado a la ciudadanía a colaborar con las normas establecidas por el Gobierno Nacional y asimismo con las autoridades competentes que están controlando este tipo de normas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Momento de despedirnos, amables televidentes. Gracias siempre por acompañarnos. Que tengan una excelente mañana y por supuesto recomendarles que se queden en casa. Nosotros le informamos. Telemar, Canal 23 y 43. Presentó Notimar al amanecer.